Hoy estamos en los retos de la política con Mauricio Merino, con el doctor Mauricio Merino, quien lo es de ciencia política, en ciencia política por la Universidad Complutense de Madrid, donde nos conocimos hace la friolera de muchos años. Eh, Mauricio ha sido investigador en el Colegio de México y en el CIDE, pero ahora, desde 2020, es director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara. Bueno, Mauricio, lo primero, bienvenido y muchísimas gracias por participar en este programa del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca. Mi querido doctor Alcántara, Manuel, muchas gracias a ti por la invitación. Siempre es un gusto verte. Bueno, pues en tu opinión, ¿cuáles son los retos de la política? Y ya anticipo que, no, que luego vamos a hablar de tu libro muy reciente que acabamos de presentar en Guadalajara. De esto hablaremos al final, pero de momento vamos a hablar de manera más general de los retos de la política. ¿Cuáles son, en tu opinión, estos retos que te preocupan a ti más como investigador en tu trabajo cotidiano? La verdad es que retos de la política, así en general, yo veo dos, querido Manuel. Uno es volver a la paz. Creo que la política, que es la gran organización de la sociedad, precisamente para lograr un espacio de convivencia ordenada, civilizada, pacífica, ha perdido muchas de sus cualidades fundamentales. Hoy la política se ha deslizado hacia el poder. Quienes la estudiamos sabemos que así ha sido siempre, pero la evolución humana nos había dado poco a poco herramientas para contener las violencias y para que la búsqueda del poder y los conflictos que hay asociados se pudieran resolver de una manera civilizada, que no se anularan los conflictos, eso es imposible, las ambiciones tampoco, pero sí las formas violentas de hacerse de ese poder. Yo creo que el mundo en el siglo XXI está viviendo, ese es el primer reto, está viviendo el regreso a las formas violentas, primitivas de hacerse del poder y anular a los enemigos. El segundo reto, Manuel, es propio también de este siglo y aunque suene de trágico lo que estoy diciendo, creo que es cierto, es la sobrevivencia misma. Estamos viviendo un siglo muy amenazado. Sabemos que los retos ambientales que le esperan al mundo van a ser monumentales. Hay un calentamiento global, hay una pérdida de la biodiversidad, hay una transición energética que no acaba de completarse y por lo tanto hay una grave situación, además de desigualdad en todo el mundo, como producto de un modelo económico que no acaba de acoplarse a los nuevos desafíos globales. Estos 8.000 millones de personas, tú mismo lo decías, te lo escuché decir no hace mucho en una conferencia estupenda, y te retomo, bueno, pues vivimos en un desafío global en el que la desigualdad, repito, la sobrevivencia misma de las comunidades, hasta de la especie, si mucho me apuras, y las violencias se han impuesto como clave de nuestros intercambios humanos, Manuel. Veo que es un panorama también muy jovesiano, ¿no? El que estás planteando, ¿no? Estamos volviendo 4 siglos prácticamente atrás para ver que los temas, ¿no? de Thomas Hobbes se retoman, ¿no? Fíjate que ojalá fuera hobbesiano, ¿no? Porque habría por lo menos la esperanza de una conciencia colectiva para darle al Leviatán los medios suficientes para imponer desde ahí un cierto orden global. Yo lo que veo es que ni siquiera es hobbesiano, en realidad estamos volviendo a una situación muy delicada, Manuel, donde en línea, lo digo rápido, el Estado mismo está bajo asedio. Ya las concepciones que teníamos sobre el Estado-nación, por lo menos, están muy diluidas en una nueva concepción regional o global incluso, en el que hay grandes empresas, grandes industrias,
la financiera, por supuesto, la farmacéutica, la energética, que pues se han venido imponiendo, y también la criminal, Manuel, que está otra gran industria transnacional, y la de telecomunicaciones. Por lo menos estas cinco que rebasan con creces los límites que pueden imponer los estados nacionales. Sí. No hemos tampoco logrado establecer un mecanismo suficiente para que las nuevas formas de organización política regional, continental, incluso rebasen las cuestiones o militares o comerciales, ¿no? Los seres humanos en el mundo, querido Manuel, se están trasladando desde la pobreza a la violencia que se ejerce contra los y las migrantes en todo el mundo. Es un fenómeno cada vez más grave. No veo al Estado funcionando, querido Manuel, y no veo que tengamos como politólogos todavía una respuesta a esa ausencia de Estado. Muy de acuerdo. Dentro de esos cinco ejes que señalabas, el último, has citado el de las telecomunicaciones. De hecho, claro, estás refiriéndote al nuevo mundo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que es algo que sé que particularmente te preocupa, ¿no? Esta revolución que apenas se ha registrado en lo que llevamos de siglo. ¿Cómo ves que este fenómeno afecta a la concepción que tenemos de la política, tanto desde la perspectiva de lo que sería la realidad de la política, como de la perspectiva del estudio de la política? Bueno, es algo que ha dicho Manuel Castells desde hace mucho, que en su momento Giovanni Sartori, te acordarás, con Videopolítica advirtió, curiosamente desde los medios tradicionales, no llegó a ver el impacto de las redes sociales. En fin, yo veo tres grandes temas ahí. Uno es el hecho mismo de que las redes sociales, por la rapidez con la que actúan, por la velocidad con la que transmiten información, pues generan más emoción que información. Encapsulan a las personas dentro de sus propios algoritmos y exacerban lo que ya las personas, cada uno de nosotros, cada una va buscando dentro de esas redes. Pankaj Mishra, este autor que me gusta mucho, escribió el libro de La Edad de la Ira de Age of Anger, refiriéndose también al impacto de las redes sociales. Y bueno, Martha Nussbaum hace mucho que nos Sí. venía advirtiendo sobre la importancia de las emociones, poner atención a las emociones. Las exacerban las redes, Manuel. Veo en segundo lugar que hay un control político desde las redes, ya lo mencionaba yo, por la propia dinámica de los algoritmos. El algoritmo básicamente me lo explicaba un día Catalina Botero, que recuerdas también, que Sí. amiga nuestra, que acabó siendo la presidenta del comité de ética de Facebook, del que convocó Mark Zuckerberg. Y Ujú. Catalina, desde esa posición, desde la presidencia del Comité Mundial de Ética de Facebook, me explicaba que el principal problema que tienen en ese comité, que han tenido en ese comité, es que están peleando contra máquinas, no contra seres humanos, máquinas que encuentran patrones en las búsquedas que cada uno de nosotros hace en las redes y te devuelven el mismo patrón, tanto para consumir productos como para consumir noticias, información. Y eso pues no responde a un criterio ético, sino estrictamente matemático, cuantitativo. Y el tercer problema que observo, Manuel, es que pues hay una emergencia de la inteligencia artificial cada vez más potente, que siendo inteligencia artificial está sin embargo gobernada, dirigida, orientada por nuestras ambiciones y por nuestros defectos como seres humanos. El chat GPT ha venido a cambiar la conversación global y cada vez más vemos estos mecanismos de inteligencia artificial en la educación, en la gobernanza, en las empresas, en los mercados, en las bolsas de valores. Y mucho me temo que de nuevo no estamos aún preparados para afrontar esos efectos.
Y ahora sí que me gustaría abrir un espacio para tu último libro, Gracias, Gato por liebre. gracias. Ah, es un libro que he disfrutado, que lo he leído yo creo que de un tirón a la vuelta de Guadalajara. Y hay, sobre todo, bueno, es muy rico, pero hay dos lecturas, ¿no? Evidentemente. Si te parece, te hago la propuesta de que hablemos de esas dos lecturas. La primera es, y dado que estábamos hablando de ello, voy a continuar con ello, porque la segunda es hablar de México. Entonces esa la vamos a dejar para el final. Pero Va. la primera es hablar del esquema mental que tú tienes a la hora de escribir este libro, ¿no? Dice el subtítulo del libro, La importancia de las palabras en la deliberación pública. Y es un libro de conceptos, es un libro que tú mismo también dices, no quiero que esto sea un diccionario de palabras, para nada, y por consiguiente me niego a que el índice, por ejemplo, esté articulado desde una perspectiva alfabética, ¿no? Pero, claro, al final hay una veintena de temas que van desde democracia, el ejercicio del poder, el neoliberalismo, las élites, el mundo que nos rodea, la transformación, etcétera, que en sí mismos son piezas magistrales, o sea, que son verdaderamente una gozada leer una por una, ¿no? Y también, además, te permite seguir a una serie de autores que te interesan y que en gran medida compartimos, que van, evidentemente, desde, yo qué sé, desde Max Weber hasta Byung-Chul Han, ¿no? Eh, eh, Quiero que me selecciones, si hubiera que recomendar una de estas palabras, de estas voces, a un hipotético o hipotética lectora que vaya a leer este libro, ¿cuáles tendrías tú que decir, mira, empieza por esta, no empieces por el principio, hagamos como Cortázar en Rayuela, haz un orden diferente, ¿cuál sería tu orden? Ah, qué buena pregunta, Manuel. No lo había planteado. El libro fue escrito a partir de una preocupación que descubrí desde muy temprano, temprano del siglo XXI, quiero decir, hace ya algunos años, cuando empecé a observar que las palabras que usamos perdían su significado, se negaban a sí mismas para adquirir otro a partir del poder, del uso de esas mismas palabras desde el poder. Después leía a Víctor Klemperer, este gran filólogo, como sabes, que escribió La lengua del Tercer Reich, refiriéndose a ese fenómeno. Yo soy además un apasionado de Hannah Arendt, en buena medida por culpa tuya, desde hace toda la vida, digamos, me importa mucho lo que ha dicho Hannah Arendt y la he estudiado con cuidado. Así que pensé que era importante volver sobre el tema del contenido de las palabras que pierden su significado original para adquirir otro que favorece a quienes acumulan poder desde un régimen autoritario. En este sentido, quizá sugiero la aritmética de la política, porque se ha desproveído a la política de su significado sustantivo para volverla una cuestión de números, ¿no? Quien acumula números, gobierna, gana, impone, incluso dice lo que dicen o deben decir en su opinión esas palabras. Creo que hay que buscar también la palabra pueblo, porque se usa en nombre del pueblo, se usa pues muy discrecionalmente para justificar lo que sea. Esa palabra en este libro creo que puede ser particularmente relevante. Eh, Creo que el mundo que nos rodea es también importante y las violencias, ambos, porque son las amenazas ante las cuales estamos viviendo. Ya lo decía yo antes al principio de esta conversación contigo, Manuel, hay muchas amenazas que nos circunscriben y que sin embargo están siendo tomadas una y otra vez, ya te decía yo, para imponer decisiones francamente Eh, contrarias a la sobrevivencia de la humanidad. Mauricio, leo en aritmética tres frases. La primera, las redes sociales
no han derrotado a la aritmética política, sino que la han potenciado y a la vez la han vuelto huidiza o, como diría otro de nuestros autores favoritos, Bauman, líquida. Y la segunda dice, en la lógica de las redes sociales y las plataformas electrónicas, los mensajes son efímeros, pero las emociones que producen son duraderas. Y por último, lo que estas redes han potenciado es la soledad y la frustración. Yo creo que estoy muy de acuerdo contigo, creo que es mi capítulo también, o mi voz favorita, ¿no? Claro, especular sobre el futuro resulta muy difícil, ¿no? Y yo creo que también puede ser interesante, pero quizás ahora no sea el momento. Mi pregunta sería, desde una perspectiva de la ciencia política, como estudiosos de la ciencia política, como personas que elaboramos un programa anualmente para darlo en las clases y demás, yo siento que hay un rezago, ¿no? Y que estamos no atendiendo esto que tú señalas aquí, ¿no? ¿Cómo lo ves esto? ¿Qué debemos introducir en nuestros planes de estudio, etcétera, para precisamente estar atentos a esta revolución de la desintermediación, de la individualización en que vivimos? Fíjate que he discutido mucho esto con colegas y sigo dando la clase del sistema político mexicano, por ejemplo, en el Colegio de México, ¿no? Sigo sí, ya 30 años ahí y cada vez que doy la nueva clase, digamos, en el siguiente ciclo, me planteo esta misma pregunta, Manuel. Y te va a sonar raro, pero yo cada vez pienso que, dadas las circunstancias en las que estamos, esta cosa de las emociones exacerbadas, la pérdida del Estado, etcétera, ya no me repito, hay que volver a la historia para advertir los riesgos en los que podemos caer otra vez. Porque la humanidad es arrogante, Manuel, y cree que no se puede equivocar más, y no es cierto. Nos equivocamos mucho, ¿no? Pero mucho. Barbara Tuchman, ¿no? Lo decía muy bien en este libro de La Marcha de la Locura. A veces, a pesar de todas las advertencias que tenemos enfrente, cometemos los mismos errores. Sí que creo que hay que volver a la historia. Por ejemplo, he observado en el caso de América Latina en particular, que tú lo conoces 100 veces mejor que yo, pues hay un miedo enorme a mencionar la palabra fascismo, por ejemplo, o a ponerle adjetivos correctos a la palabra populismo, a pesar de que ahí está Daniel Ortega, ahí está Bukele, suma y sigue, ¿no? A pesar de la evidencia que tenemos enfrente, no volvemos hacia la historia para reconocer patrones de conducta que pueden ser repetidos. Esa es una, yo creo que hay que volver a la historia. Y la segunda, hablando de emociones, pues sí, creo que para formarnos mejor tenemos que entrar a ese mundo de las emociones. Y ese mundo, pues está poblado por la literatura, por el cine, otras formas, ¿sabes? De entender la naturaleza huidiza, humana, que no acabamos de saber qué cosa es. El viejo debate de la filosofía política no está resuelto, Manuel. Mil gracias. Comparto mucho lo que dices. Am, Vamos a hablar ya en la última recta de México. Tú eres una persona especialmente comprometida con tu país, como intelectual, pero también como servidor público, ¿no? Fuiste consejero electoral del primer Instituto Federal Electoral Autónomo, es decir, el que hubo a partir de la gran reforma de 1996 hasta 2003, o sea que eh, estamos hablando ya de 20 años que terminó esa tarea, pero claro, evidentemente tú has seguido y sigues muy de cerca la realidad mexicana. Una realidad que a mí como amante y persona que quiere enormemente a México también le preocupa mucho, ¿no? Además, bueno, la política es coyuntura constantemente. Ahora cuando estamos grabando este programa, el Movimiento Ciudadano y el líder, posible líder, Samuel García,
ha abandonado la carrera y ha generado un ruido enorme, ¿no?, en la política mexicana. Pero bueno, esto es coyuntural. No quiero sesgar lo que ibas a decir. ¿Cómo ves México? ¿Cómo ves los retos de México? Pensando sobre todo también en una audiencia no mexicana, ¿no?, que va Eh, posiblemente a ver este programa. Mira, México está atravesando, como muchos otros países del mundo, que de hecho, pues es lo de lo que hemos estado conversando ahora, tú y yo, por un episodio de, digamos, desafección democrática, por decirlo suavemente, y por el riesgo de entrar a una autocracia electoral. Si es que, es decir, creo que la elección que habrá en el 2024, Manuel, va a pasar por ahí. Es decir, con alta probabilidad de que se confirme que el gobierno actual, que es muy poco creyente, digamos, de la pluralidad, de la diversidad, de las instituciones de contrapeso, de la participación de intermediarios, de sociedad civil, etcétera, pues refrende su triunfo electoral en el 2024. Andrés Manuel López Obrador ha sido un presidente muy potente, muy visible, tanto en México como en todo el mundo, y entonces este es el mayor asunto. Esto de los partidos de oposición, además, es muy interesante el caso mexicano, porque frente al aparato construido y además militarizado, cosa que no debe perderse de vista, México se ha militarizado casi por completo, está ya muy, muy cerca de ser un gobierno militar, tiene un presidente civil, pero con el respaldo absoluto de las Fuerzas Armadas en prácticamente todas las áreas de la administración pública, que era civil hasta antes de este gobierno. Esta forma, insisto, ha generado que por el otro lado, por la oposición, y lo mismo ha pasado en otros países, Turquía, Hungría, suma y sigue, Nicaragua, Venezuela, Argentina, lo acabamos de ver con patetismo, diría yo, que las oposiciones pierdan su identidad en aras de derrotar al monstruo que advierte, ¿no? Y entonces se abandonan, dejan de tener programas propios, la izquierda se funde con la derecha, no se sabe qué persiguen. En el caso mexicano, la derecha de siempre, la centro derecha, opuesta al PRI, al eterno PRI mexicano, pues ahora son aliados, ¿no? Y el primer partido de la izquierda que fundó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en su momento, otro emblema mexicano, pues ahora también está fundido con el PRI, con el PAN. Una cosa aberrante, en mi opinión, que se justifica solo porque están queriendo combatir juntos esos partidos a Andrés Manuel, a su aparato político. Pues se ve muy difícil, Manuel, porque han perdido toda identidad y toda lógica programática. Hay un tercero en discordia, ya lo mencionabas, que es Movimiento Ciudadano, un partido que se ha negado a jugar el juego de la polarización, que está llamando a una, él sí, ese partido sí, a una posición socialdemócrata, que advierte como una salida viable frente a la polarización, pero que no tiene candidatos, que no tiene figuras públicas suficientemente fuertes como para convocar el voto emocional del que estábamos hablando. Y entonces pues, es un partido chiquito, digamos, marginal, acaso de un dígito, que aspira a tener dos, ¿no? No mucho más, pero es dificilísimo que pueda ganar la presidencia. Lo que veo en suma para México es algo que he visto en otros países, es el riesgo de que acabemos en una autocracia electoral, que una vez que gane la elección, otra vez el aparato que actualmente domina el país, pues ya anule, en fin, lo que dice Federico Finkelstein, lo que dicen eh, todos Sí. los autores, no hago un listado. Es decir, que anule al Poder Judicial, que anule a los medios, que anule lo que ya vemos que sucede en otros países. Y en un ámbito especialmente querido por ti, porque lo has estudiado mucho, que es el ámbito municipal, el ámbito de los estados. ¿Cómo, y ya esta sería ya la última pregunta, cómo ves el panorama? En el caso mexicano, absolutamente anulado. Hemos ya vivido en este sexenio una recentralización del poder, que también es típico de estos regímenes autocráticos.
y ya, pues los gobiernos estatales tienen menos dinero, los gobiernos municipales pues, son gestores de servicios públicos, Manuel, en el mejor de los casos, con muy pocos recursos, con muy poca fuerza. Vemos una recentralización deliberada, además, y que está viéndose acompañada por triunfos electorales también del mismo aparato de poder. Así que hoy en México de 32 entidades, 23 ya son gobernadas por el mismo aparato de López Obrador. Habrá elecciones para 9 gubernaturas en el 2024 y la probabilidad es que este número de 23 entidades pues, aumente más. Así que no, en la lógica de la descentralización de la cooperación basada en el principio de subsidiariedad, en fin, en potenciar lo mejor posible de la organización local, está siendo completamente absorbida por el aparato de poder del gobierno mexicano. Muy bien, Mauricio, sé que estamos llegando ya al final, pero una palabra que prácticamente no ha aparecido en esta conversación es corrupción. Sí. Termina con eso. Bueno, pues yo la defino, Manuel, como la apropiación abusiva de lo público. Por público entiendo aquello que es de todos y se convierte en cosa de unos cuantos. Entiendo aquello que debe saberse, lo publicado y sin embargo se oculta. Y entiendo aquello que debe ser incluyente, accesible y sin embargo se bloquea y se vuelve excluyente y motivo de discriminación. Lo público se corrompe cuando pierde estas cualidades y alguien se lo queda para fines políticos o económicos o ambas cosas. Hay mucha corrupción, querido Manuel, definida así, y pocos instrumentos para combatirla. Lo público se está volviendo cada vez patrimonio de grupos cada vez más cerrados y cada vez más poderosos. Muy bien, Mauricio, pues con esta también voz de tu libro de Gato por Liebre, la corrupción, que has hecho alusión para terminar, concluimos el programa. Muchísimas gracias por tu apoyo y seguimos en contacto como siempre. Un abrazo, Mauricio. Qué bueno que te gustó el libro, Manuel. De veras es un honor que lo hayas leído. Me siento muy dichoso. Gracias, gracias. Gracias.